Amigos del canal, bienvenidos a este nuevo curso de diagnóstico automotriz con escáner, donde les quiero enseñar para qué se utiliza el escáner, cómo se usa de forma correcta y les voy a mostrar al final un diagnóstico preciso utilizando adecuadamente esta herramienta. Así que quédese hasta el final del video. Resulta que en el automóvil tenemos diferentes testigos luminosos, unos que nos indican que hay algunos componentes que están encendidos o funcionando y otros que son advertencias. En este caso tenemos aquí los más comunes. Vamos a enfocarnos en el diagnóstico del motor, pero también podemos ver el ABS, el airbag o SRS. Y cuando enciende algún testigo de falla de estos en el habitáculo, en nuestro tablero de instrumentos, sabemos que se ha detectado una falla en alguno de estos sistemas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con el escáner? Leer estas fallas, leer por qué se generan estas fallas. Pero además de eso, muchas veces se pueden generar problemas en el motor donde yo no veo la falla, no veo un testigo y no veo el código de falla. Para eso necesito tener una capacitación mayor, una mayor especialización y saber analizar los datos correctamente. Para diagnosticar estos sistemas se ha creado un conector OBD2 normalizado de 16 pines. Esto fue creado y normalizado en Estados Unidos en el año 96. Ya todos los vehículos que se fabricaban allí requerían tener instalado ese sistema, ese conector de OBD2 y unos protocolos de comunicación. ¿Para qué? Para que entre el técnico y la máquina se puedan comunicar de una forma más fácil y así poder acceder a toda la información y las fallas que puedan presentarse en el sistema. Recuerden que en Estados Unidos hay un estricto control de emisiones y debido a eso, a la contaminación que se ha generado y a todo, se crearon sistemas de control del motor para que haya menos contaminación, menos consumo y mayor potencia. Y para eso necesitábamos un conector de diagnóstico para hacer el diagnóstico de toda esta información. Se aprovechó también para, a través de ese conector, no solamente sacar los datos del motor, sino también los datos del ABS, del airbag y todos los sistemas de control y de seguridad pasiva y activa que tiene el vehículo. Entonces vemos que viene en el habitáculo, aquí cerca de los pedales de accionamiento de freno, acelerador, y tiene unos pines, viene con unos colores, unos pines normalizados. Es de ahí donde yo voy a sacar los datos para leer lo que quiero hacer con el escáner. Los terminales del conector OBD ya están normalizados, ustedes pueden buscar esa información en cualquier página de internet. Y normalmente pues puede ser un protocolo J1850 o puede ser un sistema ISO 9141. Son protocolos de comunicación, son lenguajes que hay entre el motor, entre el módulo de control del motor o el módulo de control que estemos tratando y nuestro escáner para que ellos se puedan comunicar. Actualmente el que se maneja actualmente es el CAN High y CAN Low, que son velocidades muy rápidas de comunicación y lo usan los sistemas multiplexados, ¿sí? Un sistema CAN donde a través de dos cables se van a comunicar muchas computadoras y el sistema va a simplificar la cantidad de arneses y de cables que se van a tener en el sistema. Por lo tanto va a ser menos pesado y va a ser mucho mejor, una comunicación mejor. Para determinar qué protocolo de comunicación tiene su sistema, ustedes pueden usar este CAN Box Test, CAN Test Box, que es un dispositivo que usted conecta a su vehículo y a través de aquí, de este otro conector, lo conecta a su escáner y él va a tomar los datos y aquí en cada una de estas salidas le va a ir diciendo qué protocolo trabaja, con qué protocolo de funcionamiento está trabajando el sistema, ¿sí? Porque aquí cada uno de los pines trae un LED que indica qué protocolo está trabajando. También tiene unos orificios para poner las puntas del osciloscopio y poder hacer una trama de datos. Es útil, por ejemplo, este dispositivo para diagnosticar los sistemas CAN. Hay diferentes fallas que se dan en un sistema multiplexado y muchas veces es difícil encontrar la falla. No sabemos en dónde. Entonces hay un método de diagnóstico. Los que quieran ir a la página, a la página mía en Facebook o a mi Facebook, Lesea Col, les puedo suministrar esta información de cómo diagnosticar el sistema CAN. Y es muy interesante para los curiosos, los ingenieros profesionales o autodidactas. Es muy interesante cómo realizar a través del osciloscopio este diagnóstico en un sistema que tenga muchas computadoras y que genere fallas. Esto es muy útil también para las blindadoras, por ejemplo. Se generan muchas fallas cuando blindan un auto y
sería un muy buen método de diagnóstico. Yo ya lo he empleado en estos sistemas y es un buen método de diagnóstico para el sistema CAN. Eso es un curso aparte, pero es importante que lo sepan. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí? Vamos a verificar que para sacar la información de ese conector yo puedo hacerlo a través de escáner multimarcas o genéricos. Como su nombre lo dice, multimarcas es porque puedo acceder a muchas marcas desde un mismo equipo de diagnóstico. Puedo acceder a marcas de asiáticos, europeos, americanos, latinoamericanos, sí, desde un mismo equipo. Y aquí tenemos, por ejemplo, estos dos equipos son muy buenos para algunas marcas. Este es muy bueno para diésel, pero este también son modelos multimarcas genéricos, que eso es una interfaz, por ejemplo, que si usted la sabe manejar bien, la sabe operar bien, puede hacer dinero con ella. Es una interfaz que usted encuentra en $100 en internet. ¿Sí? Necesita una computadora para trabajarla, pero si usted la sabe trabajar, usted puede adquirir buena información y puede hacer buenas reparaciones. No necesita comprar un escáner de $3.000, necesita más capacitación que dinero. Por ejemplo, aquí tenemos el Ultrascan. Este equipo también estos son equipos coreanos, es un equipo chino, y también tiene un software muy bueno para acceder a muchos vehículos. Lee los códigos, borra los códigos y hace una lectura de datos. No en todos los sistemas, pero sí tiene una gran cobertura en la mayoría de sistemas diésel y gasolina. Entonces me permiten mucha versatilidad. Además, por ejemplo, estos no tienen computadora, me permiten trabajar desde la mano, conectado simplemente al conector del vehículo, sacar información y analizarla. Como les digo, lo que necesitan aquí es ustedes tener una buena capacitación técnica o haber leído previamente el manual del vehículo que están diagnosticando. Después de eso, les quiero mostrar los equipos OEM, Original Equipment Manufacturer. Esos equipos OEM, pues como su nombre lo dice, son el equipo original del fabricante. Por ejemplo, aquí tenemos el BCM de Ford, donde yo puedo hacer programaciones, puedo codificar una llave, también puedo conectarme en línea, cargar un programa a la computadora y desde aquí hacer una mejora en algún sistema con el protocolo J2534, por ejemplo. Entonces, partiendo de eso, yo también puedo hacer programaciones y hacer ya funciones especiales y algo muy específico. Todo lo que me permita la máquina lo puedo yo hacer de aquí. Para cualquier módulo, para motor, airbag, ABS, suspensión electrónica, dirección asistida, todo lo que yo quiera hacer y lo que me permita esa máquina lo puedo hacer desde un OEM, algo que no puedo hacer con un escáner genérico. Sin embargo, hay escáneres genéricos muy avanzados que permiten funciones especiales muy avanzadas, como el G-Scan, por ejemplo, que es uno de los más avanzados en esos temas. Entonces aquí tengo, por ejemplo, el MDI para GM, General Motors, Chevrolet también. Tengo el Nissan Consul, es el equipo original de Nissan. ¿Sí? Bueno, estos realmente son copias chinas que ustedes pueden conseguir en el mercado, pero funcionan muy bien en cuanto a, por ejemplo, desconectar un airbag, hacer una configuración de llave, y lo pueden ustedes hacer con estos equipos. Entonces, ¿qué hace el equipo OEM? También tiene un conector de datos, saca la información, pero me permite hacer funciones especiales que no me permite hacer un escáner genérico. Me permite llegar a fondo a toda la configuración posible del vehículo. ¿Qué necesito yo para hacer un buen diagnóstico? Para utilizar el escáner necesito primero el vehículo. Segundo, necesito un escáner, un buen escáner que me saque la información adecuada, ¿sí? Y necesito un técnico especializado. El escáner, es importante saber que el escáner realmente sea un escáner genérico útil, que sí funcione para lo que usted lo necesita, que sea una buena inversión. A no ser de que usted ya sea un distribuidor autorizado Ford, pues obviamente tiene su equipo Ford, su sistema original y pues no necesita otras marcas. Pero si es un taller multimarcas y necesita acceder a muchos vehículos, necesita tener un escáner que tenga una buena cobertura. Siempre pida una demostración a su vendedor. Y un técnico especializado necesita tener muy buena capacitación para hacer las funciones especiales. No cualquiera trabaja un equipo OEM que requiere hacer funciones especiales, programaciones, adaptaciones o cosas muy especiales, funciones muy especiales de fábrica. Entonces tengan en cuenta estas tres características, estos tres ítems que les pongo acá. Información para acceder al diagnóstico. ¿Qué información necesito yo? No solamente conectar el equipo y empezar a chuzar el menú, como le digo yo, y acceder
y escanear. No, usted necesita ser un técnico integral y completo. Para eso necesita saber el modelo, el tipo de motor y, como lo digo aquí, el BIN. Muchos en Latinoamérica no cumplen con las especificaciones del BIN, pero usted requiere mirar la placa del chasis o en su defecto la carta de propiedad del vehículo donde tiene toda esta información, que es el tipo de motor. Por ejemplo, si voy a buscar un manual, yo ya sé que este es un motor 2KD 2500 centímetros cúbicos y requiero tener la información clara de ese motor. Requiero también tener la información del vehículo con su número de identificación del BIN, que es útil no solamente para acceder con el escáner, sino es útil también para adquirir un buen repuesto y acceder a un manual. En esto necesitamos técnicos integrales, técnicos completos. No en este tema, ya con las máquinas que tenemos, el técnico debe saber sistemas, sabe electrónica, sabe electricidad, sabe mecánica obviamente y sabe inglés. Debe saber todos estos componentes. Un mecánico, un técnico especializado en mecánica debe ser una persona completamente capacitada y no es fácil. Entonces requiere hacer todo esto, tener toda esta información para llegar a un buen diagnóstico con el escáner. Ya les voy a mostrar por qué. Entonces, ¿qué es lo que hace el escáner? ¿Qué me lee el escáner? Me hace una lectura de los códigos de falla y funciones que hace el equipo. También me borra los códigos de falla. Esto lo puede hacer un escáner genérico multimarcas o un escáner OEM. Me da un análisis de datos, ya les voy a mostrar a continuación de qué se trata. Pero también me muestra unas funciones especiales y una prueba de actuadores. Dice, importante analizar los datos de acuerdo a los parámetros que nos da el fabricante. Claro, es importante tener la información del fabricante para saber si los parámetros están bien o no, porque pueden haber generalidades, pero cada fabricante me da sus valores específicos. Y si quiero hacer un diagnóstico específico, debo tener el manual y leer mucho manual de lo que yo estoy haciendo, para no volvernos unos cambiapiezas, trabajar con la plata del cliente y coger mala reputación. Necesitamos hacer un buen trabajo. Funciones especiales. ¿Qué hacen las funciones especiales? Solamente si usted tiene conocimientos avanzados y una capacitación buena, entra a esta función. Si no, no entra a esa función, porque ahí voy a hacer valores de adaptación, voy a hacer adaptación de válvula de la bomba, por ejemplo, puedo codificar una llave, puedo entrar a hacer la escritura de los inyectores en un sistema diésel, y puedo hacer muchas funciones, puedo codificar un módulo. Entonces, para llegar a esta función especial que hago con el escáner, necesito tener mucho conocimiento y entrar a esta función. Para entrar a esta función y hacer los cambios adecuados. Y lo último que tenemos aquí, el último, es la prueba de actuadores. Con esa prueba de actuadores ya les voy a mostrar más adelante que puedo hacer, por ejemplo, un diagnóstico también. Puedo utilizar todas las herramientas. Todas las herramientas que tengo acá las puedo utilizar para un buen diagnóstico. No solamente leer códigos de falla, que es lo que se acostumbra normalmente la gente y el técnico. Y aquí, ¿qué hace funciones especiales? Un equipo OEM va a tener todas estas funciones especiales, lógicamente porque es el fabricante, sí, y ha sido diseñado el equipo para esa marca. Pero como les digo, hay unos escáneres genéricos que permiten estas funciones especiales y son escáneres muy avanzados que han trabajado mucho para hacer todas estas funciones. Hay que tener mucho cuidado en la elección de esto. ¿Qué vamos a leer? ¿Qué parámetros necesitamos leer desde el escáner? Recuerden que tenemos unos sensores que nos dan información, entran información a la ECU, y tenemos unos actuadores. Esos actuadores reciben información de la ECU, reciben señales, ¿sí? Las autorizaciones, la ECU le dice, bueno, al inyector abra tantos milisegundos, abra más o abra menos, ¿de acuerdo a qué? A la información que recibió de los sensores. Por ejemplo, de acuerdo a la velocidad del motor, de acuerdo al reconocimiento del cilindro, él va a decir qué inyector va a pulverizar, ¿sí? Dependiendo en qué posición está el pistón. La carga, el porcentaje, vamos a tener la carga, ¿sí? Todo esto lo vamos a leer con el escáner. Sensor de posición del acelerador. Aquí no pusimos sino 4, pero pueden ser 60 parámetros que podemos tener acá, ¿sí? Obviamente no nos cabe todo en esta gráfica.
el diagrama que hicimos, pero pueden ser muchos parámetros, que cada uno tiene un valor. Ya saben ustedes que tiene un valor en milivoltios, o si es una unidad de medida que me esté manejando, por ejemplo la presión del combustible, ya tengo ya una unidad de medida en bares o en kilopascal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con el escáner? Yo lo que voy a hacer es conectarme a esta computadora a través del puerto V2 que les acabo de mostrar, y a través de ese puerto voy a leer la información que tiene la eco. ¿Qué información? En qué revoluciones está el motor, qué carga tiene el motor, en qué posición está el pedal del acelerador, en qué porcentaje, está en 10%, en 3.2 voltios. Bueno, todo eso lo voy a leer desde la eco. Y también puedo leer los parámetros que la ECU manda hacia el inyector, por ejemplo, en qué pulso está este inyector. Pues de acuerdo a esta información, la computadora está mandando 3 milisegundos de pulso al inyector y con una frecuencia de 25 Hz, por ejemplo. Y yo voy a poder obtener esos datos a través de la computadora. Entonces, desde el escáner, ¿qué es lo que vamos a hacer? Leer esos parámetros. ¿Para qué? Para diagnosticarlos. Entonces, no solamente códigos de falla. También podemos leer, por ejemplo, la bomba de alta, ¿sí? ¿Qué presión tiene? ¿Cómo se está manejando la SCB? ¿Sí? ¿En qué porcentaje de apertura? Y otros componentes como las válvulas para la EGR, como los relés para el control de admisión de aire, como por ejemplo la luz check engine, ¿sí? Y otros componentes, como por ejemplo la electroválvula de VGT, de variación del turbo, ¿sí? En qué posición se encuentra, está abierta o está cerrada. Todos estos son parámetros que podemos sacar con el escáner para leerlos y diagnosticar. ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, este es un código de falla que nos genera acá como activo y como histórico. Es un código de falla que nos dice que el Crank Angle Sensor System, sensor de posición del cigüeñal, ¿cierto? Tiene una falla. No sabemos qué falla es. ¿Sí? Nos dice que está presente, pero que estuvo antes también. Es una falla que tenemos y yo puedo determinar muy fácil esto desde un flujo de datos, desde un análisis de datos. Puedo simplemente mirar mis datos, mirar las revoluciones del motor, dar arranque y verificar que efectivamente cambien esa revolución. ¿Sí? Esa puede ser una forma de diagnosticar ese sistema, de ver qué es lo que está pasando. Pero bueno, me ofrece también el escáner lectura de datos y borrar, lectura de códigos DTC y borrar esos códigos. Puedo hacerlo desde el equipo de diagnóstico escáner. Aquí viene lo más importante, el análisis de datos. A este punto quería llegar. Entonces, ¿qué nos dice el análisis de datos? Nos dice, por ejemplo, el porcentaje de carga del motor, un 25.1%. La temperatura del líquido refrigerante, un 85 grados Celsius. Me dice la presión del múltiple de admisión, 74 kilopascales. Aquí es importante saber a qué altura estoy, si estoy sobre el nivel del mar, si estoy a 2500 metros, si estoy a 3000 metros. ¿Y por qué me está marcando esto el sensor de presión? Sí, lo mismo acá, mire, presión atmosférica. ¿Por qué está marcando esto? Las revoluciones del motor, la velocidad está en 0, la temperatura, el tiempo de encendido después 28 segundos, tiempo después de encendido, la distancia recorrida cuando yo conecté el equipo y la presión de combustible. Fíjense que aquí esto es en un sistema diésel, en una Toyota que maneja un sistema denso, y aquí yo debo de una forma importante saber que los kilopascales son una unidad de medida, ¿cierto? Una unidad de medida de presión, pero que yo debo tener mis equivalentes, ¿sí? Porque el manual me puede decir es que la presión debe estar en 200 bar de presión, pero si usted no está bien relacionado con las unidades de medida se va a perder en el diagnóstico. Entonces usted necesita tener o su conversor de unidades descargado en su celular o en su equivalente, pues tener la conversión en su cabeza para poder diagnosticar. Entonces también es importante esto, que usted conozca las unidades de medida, porque aquí, mira, me está diciendo esto es, ya sabemos que no es sobre el nivel del mar, porque si estuviera sobre el nivel del mar sería 101.03 kilopascales, ¿cierto? Sabemos que está a una altura determinada. Aquí la presión de combustible, entonces sabemos que está a 272 bar, ¿sí? Es una presión adecuada, pero si usted analiza bien ese parámetro de presión, puede determinar muchas fallas. Por ejemplo, en este sistema denso, ese sistema de presión, ese dato de presión
me dice muchas cosas, porque en ese sistema hay muchas fallas en el sistema de presión, se generan subidas en el sistema de presión o se generan unos movimientos bruscos que me generan fallas en el motor. Entonces, si yo analizo ese parámetro de presión, puedo determinar, por ejemplo, si hay una falla en la válvula SCB, que es frecuente en estos sistemas. Se genera falla, entonces usted va a ver que el combustible, la presión de combustible va a variar, va a subir a 350, baja a 250, que es algo que no es normal. Debería mantenerse en 270, por ejemplo, en marcha mínima, a esas revoluciones. Puede fluctuar de 280 a 260, puede tener una fluctuación mínima, ¿sí? Que podría ser normal, pero si tiene fluctuaciones muy altas, ahí hay un problema en la válvula de regulación, por ejemplo. ¿Sí? O en algunos sistemas como Hino o Mitsubishi, usted puede encontrar también que la presión ya no está, o en Hyundai es muy frecuente, que la presión ya no está en 270, la presión está en 500. Y ahí hay un código de falla, y hay un problema de regulación en el motor. ¿Por qué? Porque la presión está muy alta. ¿Sí? Fíjense, y no hay ningún código de falla, simplemente estamos analizando la presión, este parámetro. Pero analizando ese parámetro podemos determinar que hay una falla. Por eso es importante desde el equipo de diagnóstico el análisis de datos. No es solamente leer los códigos, y para hacer el análisis de datos debo conocer el sistema, debo conocer la teoría y las otras 5 cosas que yo les dije: mecánica, electricidad, electrónica, inglés, sistemas y bueno, un poco de programación en algunos casos. Entonces, un técnico integral debería saber todo esto para hacer un buen diagnóstico. Bien, vamos a la siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, otra de las funciones, que es el test de actuadores. El test de actuadores me dice a mí, por ejemplo, que puedo hacerle pruebas al inyector número 1, el cilindro número 1, y determinar en otros qué pasa, por ejemplo, en otros parámetros, ¿sí? ¿Qué pasa si yo desactivo el inyector número 1? Bueno, ¿qué pasa con la presión? ¿Cae, aumenta? ¿Y qué pasaría con las revoluciones? Acá hace falta las revoluciones, es importante tener las revoluciones cuando hago este tipo de pruebas. Esto también me sirve para diagnóstico, para saber si ese inyector realmente está trabajando o no está trabajando. Bueno, y eso que aquí hace falta también todavía algo que es para determinar si el inyector está bien o no. Lo tenemos ahí. Por ejemplo, vamos a tener un ejemplo claro, y no solamente es instructivo, sino también nos puede ayudar a hacer un diagnóstico, donde tengo el voltaje de la batería. Eso es una Kia 2.5 sistema VGT turbo de geometría variable, donde yo tengo aquí un valor que me da el equipo. Mire, el escáner me da que la cantidad de combustible main principal es de, fuel quantity es de 11.4. Esta es la cantidad total que me está entregando el inyector, 11.4 milímetros cúbicos. Esto es un cálculo que hace la computadora, y yo desde el escáner estoy obteniendo esa información, de la misma computadora estoy obteniendo esa información. ¿Cuánto está calculando la entrega del combustible? La inyección principal, como ustedes ya han visto, el inyector tiene varias inyecciones, ¿sí? Hace varias inyecciones mientras el pistón sube. Inyección principal, y también tiene la inyección piloto 1, inyección piloto 2, que serían las mismas preinyecciones. Entonces la inyección principal sería de 8.6 milímetros cúbicos, la inyección piloto sería de 1.6 y la inyección piloto 2 o preinyección 2 sería de 1.2. Si yo sumo todo esto, tengo que es 11.4, que es el cálculo que me está haciendo la computadora, ¿cierto? Me está diciendo que la pulverización es de 11.4 milímetros cúbicos. Y aquí estoy viendo la presión del combustible. La presión del combustible es de 39.2 megapascales. Otra vez aquí otra unidad de medida, que es lo mismo que decir 390 bar de presión. Sí, 390 bar de presión a un porcentaje de 26% de operación de la válvula reguladora de presión de la bomba. Fíjese, también es importante tener el dato. Estos datos los puedo también yo tomar con un multímetro o con un osciloscopio. ¿Sí? ¿Qué porcentaje útil de trabajo tiene la válvula M-Probe de la bomba? Es un sistema Bosch. Y recuerden que esto es un sistema de primera generación, ¿sí? En el sistema Common Rail, Bosch tiene primera y segunda generación. El sistema de primera generación solamente tiene una válvula reguladora de presión en la bomba, no tiene válvula reguladora en el riel. Y por lo tanto las presiones no se pueden controlar, digamos que al 100%, ¿sí? Y se manejan presiones más bajas en este sistema, del orden de 1600 bar de presión.
frente a las 2000 que podría manejar un sistema con sistema CP4, ¿no? Muy bien, entonces esto es un claro ejemplo también de lo que se puede hacer desde el análisis de datos, como ustedes lo pueden observar ahí en la explicación. Bien, aquí viene el ejemplo de un diagnóstico en un sistema con motor 4J-H1TC y es una Loop D-Max 3.0 con bomba Bosch BP44. Desde aquí hicimos el diagnóstico y es un caso real donde pudimos determinar que la bomba tenía una falla y posteriormente hicimos la reparación y van a ver los datos cómo cambian. En esta nos genera un código de falla que nada tiene que ver con la falla, un código de falla de bujías de precalentamiento, nada tiene que ver con la falla, por eso no está relacionado y solamente fue posible desde el análisis de datos poder establecer la falla real. Alfonso Barragán, ¿lo conoce? Presión barométrica es 0.97 bares. Miren aquí, cantidad de inyección deseada no sube de 2 miligramos por stroke, ese es el valor. Cantidad de inyección. EGR 90%, como debe estar. No sube de 2.22 miligramos por stroke. Eso. En esta parte donde les digo que deben tener mucho cuidado con la referencia. Por eso hay que tener claro qué tipo de motor es, dependiendo en qué país de Latinoamérica, de Norteamérica o de cualquier lugar del mundo se encuentre. Hay que mirar el número del motor, el número del VIN y, por ejemplo, para mirar la información de este sistema, de este Isuzu, es el motor 4JH1 el que yo estoy viendo. Aquí hay unas condiciones para este motor. ¿Por qué? Porque hay otros tipos de motores y van a haber otras informaciones para ese motor. Por eso debo tener claro en el momento de escanear esta información. Acá tengo unas condiciones, obviamente, para hacer todas las lecturas que ustedes vean en cualquier manual. La temperatura del motor debe estar en la temperatura normal de trabajo. Para este caso dice que la temperatura del refrigerante aproximadamente 80 grados Celsius. Entonces tenemos aquí esta lista de parámetros donde les voy a mostrar, por ejemplo, parámetros que les acabo de mostrar en el ejemplo, donde dice la cantidad de inyección para ese motor 4JH1TC, que es un motor 3.0 Isuzu, donde viene la Loop D-Max, que viene equipada la Loop D-Max con ese motor. Dice la cantidad de inyección es de 6 a 10 miligramos por stroke, de 6 a 10, pero hay tres parámetros. Dice que en ralentí en 1500 y a 2000. Entonces en ralentí debe estar de 6 a 10 miligramos por stroke, en 1500 RPM de 6 a 10 miligramos por stroke y a 2000 revoluciones por minuto de 7 a 11 miligramos por stroke. Esto lo visualizamos con el escáner o equipo de diagnóstico. Ese parámetro que nos da el fabricante es el parámetro que usamos para hacer un diagnóstico. Sin ese parámetro no es posible realizar el diagnóstico o vamos simplemente a jugar a la prueba y error con el cliente y con el carro. Muy bien, entonces aquí tenemos, después de realizar esa comprobación y eso que ustedes acaban de ver, de cómo a través del parámetro yo puedo determinar qué es lo que está pasando. Ustedes se dieron cuenta que debería estar de 6 a 10 miligramos por stroke, ¿cierto? Y teníamos que no llegaba a 3, pues 1.5, 2.5. Esto es un caso real, esto no es ninguna teoría, ninguna grabación irreal. Lo pueden ver, lo pueden hacer en sus talleres, cojan la camioneta, hagan la prueba. Y después de reparada esta bomba, ya se hicieron las reparaciones, se cambió su filtro, se hizo toda la limpieza, porque recuerden que en estos sistemas diesel lo fundamental es la limpieza. Ya tenemos otra medida. Ya tenemos que la cantidad de inyección ya sube
a 6, de 6 a 10. Es un poco inestable porque necesitamos calentar bien el motor, pero sin embargo hicimos la prueba ahí. Ya el sistema va a trabajar correctamente con sus datos adecuados. El motor ya no va a fallar, va a emitir su humo normal. Ahí es porque aceleramos el motor, se acelera, luego cae a cero porque se desacelera. Entonces su análisis y vuelve y se restablece en su parámetro normal. Entonces desde el análisis de datos podemos nosotros hacer un diagnóstico preciso. Si tenemos la información clara, manual, conocimiento técnico y un buen equipo, desde un escáner podemos hacer muy buenos diagnósticos, muy buenas reparaciones, ser acertados. Bien, entonces no olvide las 3 claves, que es la capacitación especializada, un buen equipo de diagnóstico y la información técnica. Muy bien amigos, espero este video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, darle like, compartir este video y comentarlo. Si gustan más información técnica, muchos tips y consejos técnicos que tenemos, no olviden también seguirnos en las redes sociales, en Instagram como Lesea Col o en Facebook. Muchas gracias y nos vemos en otro video.